Vamos a iniciar ahora con una información, puede ser un tanto diferente de la que hemos estado vertiendo, con el propósito de que se sepan que de toda la información que está allá atrás en los 32 vídeos, vamos a comenzar un nuevo ciclo, decíamos, en las dos grabaciones anteriores, en las cuales vamos a empezar a hablar respecto de la salud de las personas. El anterior inmediato no hablamos propiamente de la salud. Habíamos comentado cuando iniciamos este segundo ciclo de 30 grabaciones que íbamos a hablar de la salud. Sin embargo, hubo algo ahí que, pues Yo Soy el que Soy decidió mejor cambiar un poco la información para que se refuerce los diferentes aspectos que veníamos manejando. Ahora, decir diferentes aspectos, pues hemos tocado muchos aspectos. Entonces es demasiado ambiguo, poliambiguo, el querer referir con estos aspectos todo lo que hemos manejado. Entonces son muchas cosas y cada una de las cosas requiere realmente una profundidad o profundización, ampliación, que yo estoy seguro que ustedes mismos, cuando han reflexionado lo que Yo Soy el que Soy está vertiendo, pues se quedan con muchas inquietudes, pero él lo hace con cierto propósito para que cada quien reflexione, medite y trate de sacar desde su interior el completo de la información. Si no el completo, pues un poquito más de información, porque lo que se ha estado diciendo, realmente en toda la información, en toda la información, lo que se ha estado diciendo ya está en su interior, en el interior de cada uno, de cada uno de ustedes, pero está a nivel espiritual. Y como el espíritu en la mayoría de las personas está dormido, pues Yo Soy el que Soy tiene que decirlo, no darlo a conocer, porque darlo a conocer, pues es como decir, no hay información en ustedes, dentro de ustedes. Ahí está, ya la conocen, o sea, ya la conocen espiritualmente. En el espíritu cada uno está la información. Ahora, con lo que hemos dicho, hemos hablado de los diferentes cuerpos, de las diferentes instancias que conforman cada uno de los cuerpos, porque son dos cuerpos más aparte del cuerpo físico que tenemos. Del cuerpo físico, incluyendo sus 7 instancias, son 2 cuerpos más. Y es, por ejemplo, el cuerpo que entraña a las diferentes instancias, pero que le denominamos las instancias del ser no esencial. ¿Ya están recordando? Del ser no esencial. Y de hecho esto ya en una ocasión ya se comentó en las otras grabaciones que hemos hecho. Entonces son el cuerpo físico con sus 7 instancias, desde el cuerpo etéreo, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo astral, la mente superior, la emoción superior y el espíritu. Ahí está. Entonces cada uno de nosotros están esas instancias. Luego, se nos da
para cada una de las experiencias que vivimos, se nos dan otras 7 instancias, de acuerdo a las experiencias que vamos a vivir, ¿verdad? Y ahí se van a grabar las experiencias, pero viene una serie de datos o viene una información estructurada de tal forma para que se graben las experiencias que vamos a vivir en cada encarnación. Ahorita estamos, ustedes los que nos ven, estamos en una encarnación de varias que han tenido, de quizás de decenas o de centenas de encarnaciones que tenemos atrás. En el caso pues tengo miles, bueno miles, 3.222 encarnaciones, ¿verdad? Con esta encarnación. Y para esta encarnación, en el caso particular y en el de ustedes, se les dan 7 instancias estructuradas de tal forma que se graben cada una de las vivencias que tienen. Ahí se va a grabar. En esas 7 instancias, más el cuerpo físico, porque también se graban en el cuerpo físico. Lo que le pasa al cuerpo físico, agradable, desagradable, las diferentes experiencias que en el cuerpo físico tiene, desde sensaciones que muchas veces no llevamos a la instancia pensante. Estamos sintiendo muchas cosas, hay cantidad de sensaciones que estamos percibiendo en la vida diaria, día con día. Cantidad de experiencias. Y se están grabando. ¿Dónde? En la piel, en los músculos, en cada órgano, en cada sistema de nuestro cuerpo, incluso en cada cabello que tenemos, en cada una de nuestras células. Ahí se graban las experiencias. Y de manera importante se graban en los nervios, en el sistema nervioso. Por eso nosotros conocemos o conocen las personas que estudian psicología, que a través de los nervios bajan desde el cerebro cuando pensamos algo, ¿verdad? Que atañe a nuestro cuerpo físico, bajan corrientes bionerviosas. Valga también la palabra corrientes eléctricas, porque en realidad es una corriente eléctrica que desde el cerebro, si pensamos algo, o desde nuestro corazón, si sentimos algo, toma los nervios y va a viajar por el cuerpo. Es decir, desde arriba, si estamos hablando del cerebro, desde la parte de nuestro corazón, viaja hacia nuestros pies. Hasta la planta de los pies, hasta la planta de los pies. Y nuestros cabellos reciben también la vibración de los nervios. La reciben. Porque internamente, pues sabemos que el cerebro es médula, ¿verdad? Y para procesar información, incluso de sensaciones externas, o sea, que vienen desde afuera, o incluso internas, pues toman nuestro sistema nervioso. Desde la periferia, va por la columna vertebral, llega al tronco del cerebro, que es el bulbo raquídeo, va al encéfalo, al hipotálamo, al tálamo, luego va desde la parte central de nuestro cerebro. ¿Cómo se llama la parte central del cerebro? ¿Recuerdan? Que divide los 2 hemisferios. Es la parte en donde van a llegar de manera importante todas las percepciones que tenemos, o sea, internas y externas, todas, absolutamente, ¿verdad? ¿Mande? No. Es la parte media de los 2 hemisferios.
Ahorita me la dice yo soy el que soy, ¿eh? Yo ya la sé, pero yo no sé por qué hizo que se me olvidara. Bueno, porque tú ya la sabes, la hablamos el martes en la clase de acupuntura, ¿te acuerdas, Gerardo? Ahorita no te acuerdas. No, es que llegué tarde también. ¿Dónde? Llegué tarde. Ah, ok. Oye, es la excusa que tienen que tenemos en la escuela, ¿no? Cuando nos preguntan algo que no sabemos, que llegue tarde, ¿no? O no ese día. Así yo, pero sí vine porque de hecho estuvimos hablando de eso y sí lo he dicho muchas veces, pero no sé por qué está haciendo que se me olvide, ¿no? Bueno, algunos, los médicos ya saben, ¿no? Que es esa parte en donde llegan de manera importante, decía, la información de los nervios y se va a cada uno de los hemisferios. Porque este martes anterior hablamos de eso. Hablamos de la dura madre o de la madre dura. Bueno, miren, no hay que pensar otra cosa. Se le llama la dura madre, ¿no? La dura madre es la que tenemos exactamente en la periferia de la médula. Esa es la dura madre, ¿verdad? Y es una, vamos a llamarle, pues es una capa, dura madre, ¿verdad? Y los médicos la conocen así, la dura madre. De hecho, esa va en toda la columna vertebral y se piensa que la capa interior, la que va pegada a la médula, tiene la misma característica que la capa que va pegada a la columna vertebral, es decir, a los huesos y un poco a los cartílagos que va entre cada vértebra, porque tiene la misma consistencia, la misma apariencia. Entonces, se piensa que pues es la capa interna de la dura madre y la capa externa de la dura madre. Así se piensa. Y esa capa en realidad son dos capas. Eso no lo conocen porque habría que hacer una disección en el centro, si se toma una porción de esa capa dura madre, se toma una porción, habría que abrirla, porque se puede abrir, ¿eh? Es un poquito difícil. Si se toma como si fuese una película de cartón, así de 7 milímetros. Entonces se toma y se pudiera abrir, pero es difícil, ¿no? Hay que meter ahí, pues quizás un punzón o una navaja muy, muy fina y abrirla. Y entonces se va a ver que en el interior hay una especie de, como si fuesen vellosidades del intestino delgado, pero demasiado finas, una pequeña felpa, es una pequeña felpa que une las dos capas, que llama, perdón, que le llaman la dura madre. Y sin embargo, yo soy el que soy, dice, no, mira, son dos capas. La interna, bueno, ya le pusieron el nombre de dura madre. Y la externa, la que va pegada a los huesos, es madre dura. Por eso, dura madre y madre dura. Así se llaman en realidad, ¿eh? O sea, en anatomía, en anatomía espiritual, es decir, los seres superiores que son los que nos diseñaron el cuerpo, obviamente que conocen el cuerpo a la perfección. A la perfección. ¿Quién lo diseñó? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Diseñó el cuerpo de cada persona. Sabe exactamente cómo está constituido. Desde las pequeñas partes o partículas incluso, desde las pequeñas partículas subatómicas hasta pues todo el organismo, todo el cuerpo, pues lo conoce a la perfección.
a la perfección. Entonces, en la información que Él nos pueda transmitir, vamos a aprender muchas cosas. En mi caso, pues yo no soy médico, ni anatomista, ni fisiólogo, ¿verdad? Conozco algo, pero muy poco en realidad, muy poco. Pero esta información que están escuchando es la información de Yo Soy el que soy. Entonces dice, la dura madre tiene una capa igual por fuera. O sea, tocando, ya se lo imaginan, ¿verdad? Tocando la parte interna de las vértebras. ¿Para qué? Para que pueda recibir la información de cómo se encuentran las vértebras. Para que pueda recibir la información de cómo se encuentran las vértebras. Para eso es esa capa. Y la capa interna, es decir, la dura madre, es la que recibe la información de cómo se encuentra la médula. Las células blancas que hay ahí, los antropófagos. Fíjense, antropófagos. ¿Qué es un antropófago? Es una persona que come carne. ¿Verdad? Ya existen antropófagos. Esto es extraño, o sea, para mí yo lo estoy diciendo y me arriesgo mucho, entre comillas, ¿no? Me arriesgo mucho en decir eso porque no se conoce que hay antropófagos ahí. Y podemos pensar que son seres que comen carne. Porque así es lo que dice la palabra, ¿no? Antropófagos. O sea, antro de un humano o alguien de forma humana y antropo es una raíz greco-latina, perdón. Es una raíz greco-latina que a su vez está tomada de una raíz del idioma abdi. Porque hemos dicho que el idioma abdi es el primer idioma que existe, de donde derivan todas las lenguas que existen en la tierra, todas, las del presente y las del pasado, porque hay unas lenguas que son lenguas muertas, como el propio latino, que lo pronuncian algunas veces en las homilíadas o en sus ceremonias, ¿no? Lo pronuncian. También pronuncian el hebreo, las personas que siguen esta religión, y el tibetano, que pues allá en el Tíbet, pues también lo hablan religiosamente, ya no tanto coloquialmente, muy pocas personas. Y bueno, el abdi está detrás de estas lenguas muertas. Entonces, esta raíz po significa poder. Poder. Entonces, el der se agregó después. Der es el es de Dios. Der. O sea, ya denota una palabra que habían dicho que tiene una connotación fuerte, pero también se la pusieron. O sea, esa se la pusieron después. Esa no fue de yo soy el que soy. Entonces, poder, así. Poder. Así la pronuncian los abdi africanos, ¿no? Poder. Y eso habla del poder de Dios. Y entonces, ese po de antropomorfo, pues de forma. Entonces, ese po está denotando o connotando algo que entraña el poder de Dios. Entonces, antropomorfo. Nosotros tenemos, valga esa redundancia,
una forma antropomórfica, ¿cierto? Tenemos una forma antropomórfica, que entraña entonces la forma humana con poder de Dios, con un poder de Dios. En realidad, nosotros tenemos un poder, y esa dura madre, o sea, esa capa interna, que decía, está tomando información de la condición de la médula, donde existen estos antropomorfos, que ahorita vamos a ver de qué se trata, porque yo no lo sé. Y además de las células blancas, donde existen eritrocitos, leucocitos, monocitos, y toda una serie de células que componen nuestra sangre, ¿verdad? Entonces necesita esa dura madre tener la información, ¿verdad? Porque en medio de las dos capas de la dura madre y de la madre dura, hay fibras. No son fibras nerviosas, son fibras hechas a base de células que tampoco son células propiamente del nervio blanco. Son células medulares, o sea, que ya están dentro de la médula, pero también en esa parte interna, ahí hay células que son iguales a las propias células de la médula, pero son un poco más pequeñas, un poquito más pequeñas, Y yo soy el que soy, las hizo más pequeñas para que puedan estar ahí y sean suficientes para que vaya la información que estamos diciendo, cómo se encuentra la médula, cómo se encuentra el hueso. O sea, la madre dura lleva la información a esa región para que le diga cómo están los nervios, cómo están los cartílagos. Entonces, va esa información al llegar a la base del cerebro, que es el bulbo raquídeo o la raíz del encéfalo, que es en realidad la que va a unirse a la médula. O sea, la médula topa o llega con el bulbo raquídeo y luego conecta con el hipotálamo y luego sigue el tálamo. Pero entonces, entre estas dos paredes de la dura madre y la madre dura, van, decía, esas células que son como las de la médula, pero más pequeñas, pero se crearon fibras también demasiado finas, hechas de estas mismas células, que es como si fuera un nervio. Pero no es un nervio. Son fibras, vamos a llamarle no nerviosas. Son fibras de células de la propia médula. Que entonces van a llegar por estas dos capitas, llegan, decía, a la base del cerebro y van a recorrer, pero solamente una, lo que sería la madre dura, va a recorrer el cráneo. La otra se va a quedar ahí. Se va a quedar ahí y se va a internar. Se va a internar para esa porción que separa los dos hemisferios del cerebro, ¿no? ¿Ya te acordaste cómo se llama, Gerardo? Yo todavía no me acuerdo, me tienen ahí una trampa, ya no me acuerdo. Bueno, entonces recorre esa... A ti también hizo que se te olvidara, para que no te preocupes. Bueno, no, y sí estabas aquí, Cuando empezamos la clase, pues tú llegaste, nomás que echaste mentiras, que no había llegado, te salió el subconsciente ahí. No, sí estabas ahí, ¿te acuerdas, Aaron? Es que sí, pero no recuerdo si estaban platicando. Se salió un rato, fue cuando te saliste al baño. No, es que sí. Bueno. Bueno, entonces, está bien. No, estoy palera, no. Está bien.
Es que usted llegó tarde, ¿no? Ahorita acaba de llegar. Bueno. Entonces, miren, entonces esa capa de la madre dura va al interior del cráneo, todo el interior. ¿Y qué va a hacer ahí? Va a decirle al propio cerebro cómo se encuentra el hueso del cráneo. O sea, en qué condición se encuentra. Porque pues ustedes saben que algunas veces algunos cráneos crecen de más o crecen de menos, o se pueden descalcificar, o le puede faltar ciertas sustancias, etc. Pero lo que va a hacer entonces esa madre dura es llevarle ya la información directamente al cerebro. Y entonces, con facilitaciones sinápticas, las va a pasar precisamente a un receptor que existe en el cerebro, porque es un receptor, lo que recibe toda la información de todas las impresiones que tenemos de dentro y de fuera es un receptor que está en el hipotálamo. Y este receptor, decía, se conecta con el tálamo, eso es una porción del cerebro. Ese hipotálamo tiene una parte hueca, imaginémosla como si fuese una pequeña manguera. Una pequeña manguerita tiene una parte hueca, que en un adulto, esa manguerita mide, en un adulto de 1.80, mide 2.8 centímetros. 2.8 en un adulto de 1.80 de estatura. Esa es una medida definida, exacta. O sea, siempre presente en las personas que miden 1.80. O sea, todas las personas que miden 1.80 tienen esa porción del hipotálamo en esa medida, 2.8 centímetros. Y tiene una pequeña cavidad, o sea, un hueco, vamos, de 5.5 micras. Entonces no es hueco. ¿Verdad? Fíjese. Sin embargo, dice, mira, te dije hueco porque en realidad ahí existe un vacío. O sea, hay células ahí, incluso hay tejido, es decir, porque las células van a formar un tejido. Entonces, hay tejido ahí. Sin embargo, se refirió a un hueco de 5.5 milímetros, porque esa porción, por 5.5 por 2.8 centímetros, toda esa parte o existe vacío. Existe vacío ahí. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. ¿Cómo existe vacío si hay células y hay tejido? ¿Cómo podemos entender eso? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque es vacío, Es que al final todo tiene un vacío en el fondo. Si nos hicimos muy pequeñitos, llegaríamos a un vacío, incluso entre las células, que son muy pequeñitas hay muchos huecos. Muy bien. Bueno, hay una respuesta, que en todo existe un vacío, pero por ejemplo en cada célula, al centro de la célula, exactamente al centro existe un vacío. Y también existe un vacío en la propia célula. Si tomamos la célula dándole forma, o suponiendo que es una forma esférica, porque de hecho esas células son esféricas. Esféricas me refiero en forma de esfera, no me estoy refiriendo a una forma circular. Porque podemos imaginar incluso que las propias células somáticas son circulares. Son circulares, pero son esféricas. ¿Sí sabían eso? Que las células que nosotros vemos en los dibujos, ¿verdad? O en la pantalla de la computadora o lo que sea, las vemos y vemos sus organelos y pensamos que es plana. Pero sin embargo, bueno, no es esférica, es semiesférica. Es semiesférica las células del cuerpo. Y ahí están. Y las vemos por aquí así como que planas, ¿no? Pues está plana la superficie del cuerpo.
pero sin embargo son esféricas, todas. Pero estas células a las que nos referimos, que están en esa parte del hipotálamo, son esféricas. Son esféricas. Y es solamente materia la parte, como a su piel, vamos, de las células. La parte externa solamente es materia, pero adentro tiene vacío. Entonces yo soy el que soy, dice, eso es vacío. Eso es vacío. Aunque haya esa película, ¿verdad?, que encierra vacío, él lo considera que es un vacío. Y entonces, dentro de estas dos capas, de la dura madre y la madre dura, también existe vacío. También existe vacío ahí. Aparte, como decíamos, de las fibras hechas de células, igual a la propia médula, más pequeñas, existe un vacío ahí. Y en ese vacío existe información. De hecho, en el vacío que conforma cada célula que nos constituye físicamente, en ese vacío está la información de lo que somos físicamente. Ahí está la información. Y está la información de todo el proceso de desarrollo. Es decir, desde que estamos dentro del seno materno. Desde ahí, todo ese proceso de desarrollo embrionario está en ese vacío. Y hasta que nos hacemos ancianos, ahí está en ese vacío la información. Ahí está toda la información. Y ahí hay seres. Ahí hay seres antropomorfos en ese vacío. Antropomorfos. Es decir, que tienen la forma humana, que son los seres de luz. Ya ustedes me han escuchado que hablo acerca de los seres de luz. Bueno, seres de luz de las diferentes dimensiones, ahí están. Que existen, dijimos, 10 dimensiones y existen 40 generaciones hacia abajo. Ahí existen en cada una de esas dimensiones y de cada una de esas generaciones se les dice esferas o mundos también. Y ahí viven 300,000 seres en cada una de las esferas. 300,000 seres. Y esos 300,000 seres son omnipresentes. Y los seres que viven en las 10 dimensiones hasta la tercera generación son omniscientes. Entonces, y son también omnipresentes. Entonces, esos seres que ocupan una esfera en el macrouniverso también están en nosotros. También están en nosotros. Decíamos ahorita, dentro de la médula, por ejemplo, o en el vacío de cada célula, que es donde está toda la información de nuestra forma antropomorfa. Y decíamos en todo el proceso de desarrollo embrionario y todo el proceso de vida con cuerpo físico, ¿no? Ahí están esos seres. ¿Y quién sabe de eso? Nadie sabe. Nadie absolutamente lo sabe. Es la primera vez que se está dando a conocer. Y nadie lo sabe. Y son los seres que procuran, trabajan para mantenernos con salud. Por eso dijo al principio de esta información, vamos a hablar de salud. Pero ¿cómo vamos a hablar de salud si no sabemos qué es lo que está detrás de nuestra salud? ¿Cómo vamos a hablar de salud? No se puede.
Entonces, como nadie conoce a estos seres, nadie conoce de salud. En realidad, nadie conoce de salud. Nadie. Ni siquiera los naturistas. Ni siquiera los naturistas. Porque ha habido en la historia grandes naturistas. Grandes naturistas. Pero ni ellos conocen realmente lo que está detrás de la salud que tiene cada persona en la tierra y en todas las tierras que existen. Porque estos seres están en todos los seres que están viviendo en todas las tierras del macrouniverso. Porque también, pues ya aprovecho yo soy el que soy para decir que existen millones de tierras y en miles existen seres antropomorfos, en miles de ellas, seres antropomorfos como nosotros, exactamente. Y esos seres de luz, ¿verdad? Que a los seres de esa tercera dimensión, de esa tercera esfera, ¿verdad? Hacia arriba, hacia la primera esfera, se les dice divinidades. Esos seres son seres que se les debe de decir divinidades, ¿verdad? Y a los de la primera esfera, pues se les llama Elohim. Ya hemos hablado de los Elohim. A esos seres se les denomina Elohim. Y son entonces los que tienen toda la información. Los Elohim tienen toda la información que le van transmitiendo a los siguientes seres de las diferentes esferas hacia abajo, que dijimos que se llaman generaciones. Los Elohim son la primera generación de las 10 dimensiones. Y luego bajamos a otra generación en las mismas 10 dimensiones, que sería entonces la segunda generación. Y luego la tercera generación. De ahí para arriba, entonces dijimos, son las divinidades. En la primera generación dijimos son los Elohim y existen solamente un Elohim para cada dimensión. Pero existen divinidades también ahí, que son 300,000. 300,000 divinidades, ¿no? En la primera dimensión existen un poco menos. Existen, menos 1,000. Menos 1,000. O sea, 300,000 menos 1,000. Y esos menos 1,000 y menos 1,000. 1,000 dioses y 1,000 diosas, que en diferentes grabaciones que hemos hecho, videos, pues los hemos referido. 1,000 dioses, 1,000 diosas. En lo que es la primera dimensión de la primera generación, ¿verdad? Ahí. Pero existe un Elohim. La primera generación, ¿de quién sería? La primera dimensión, ¿de quién sería? E incluso la primera generación. De Dios Padre. De Dios Padre. La cero dimensión es el paraíso, que está la madre esencial. Luego la primera dimensión, Dios Padre. La segunda, Dios Hijo. La tercera, Dios Espíritu Santo. La cuarta, ¿mande? Ganesh. La quinta, vamos a volver aquí, quinta, Akenaton. Sexta, no, Ra. Séptima, Isis y Ave, que todos religiosamente conocen como Ave María. Ahí están. Esos son los Elohim. Y en ellos está toda la información. En ellos, nos faltan ahí, nos faltan otras 3. Pero esas 3 vamos a correrlas así hacia abajo, porque ahí entran lo que sería el Todopoderoso, el Absoluto, y yo soy el que soy, que es quien les está hablando, ¿verdad? Ahí están. Son 10 dimensiones,
Y entonces decimos, ahí existe toda la información. Y en Yo Soy el que soy, que es el primero de todos, pues está toda la información. En lo absoluto, toda la información habida y por haber, toda. Porque además Él es el que va viendo el futuro. Imagínense quién es el que nos habla. Yo soy el que soy, que es la primera personificación o personalidad mejor, porque existen otros que se les llama dioses, como Zeus, por ejemplo, se le dice un dios, ese sí es una personificación. Y yo soy el que soy, podemos decir que es una personalidad. Es la primera personalidad después de Dios creador, de todo el macrouniverso. Ese es yo soy el que soy. Es como que la mente de Dios. Entonces, Él tiene toda la información. Afortunadamente, y les he dicho en otras grabaciones, en estos momentos, bueno, desde que comenzó con toda la información de los diferentes vídeos que hemos grabado, es la primera vez que se habla a nivel mundial, a través del internet, a través del YouTube, ¿verdad? Que es donde nos pueden ver. Es la primera vez en toda la historia del macrouniverso, que tiene millones de años. Es la primera vez. Estamos ahorita entonces en un momento muy importante en el cual se va a empezar a conocer verdaderamente lo que es el ser humano. Lo que es, como dijimos hace unos momentos, el poder de Dios que está en cada quien. Por lo pronto consideren este poder, porque ya dijimos en grabaciones anteriores, el poder pues ya se les quitó a la gran mayoría. El poder que tenían algunos dioses y diosas, los que acabamos de mencionar, dioses y diosas tenían poder, que dijimos que son los brujos y brujas, que se desmanteló ahora que fuimos a Europa. Fue uno de los 7 trabajos de Hércules. No de Hércules, pero se necesitó la fuerza de Hércules para poder hacer el trabajo ese que hicimos, ¿no? Porque fue muy pesado y uno de los trabajos fue desmantelar a los dioses y las diosas, que pues la gran mayoría utilizaron mal el poder y lo utilizaron para la brujería. Ya lo comentamos, que fuimos a quitarle el poder a las brujas y a los brujos, ¿no? Más brujas que brujos, ¿no? Porque las brujas, las mujeres, son las que tienden más a eso, a la brujería, más que los hombres. ¿Por qué? Porque la brujería requiere de una fuerza femenina para que pueda expresarse, ¿no? Pero bueno, como ya se le quitó el poder, pues se les acabó la chamba. A brujos y brujas, porque en esta nueva era muchos hombres están tendiendo a eso, pero ya que ni se metan, porque ya no tienen poder. Así es que van a ser unos charlatanes a quienes visiten para que le van a poner mal a otra persona. Ya no les va a funcionar, porque en la actualidad sí hay muchos. Ustedes se van aquí a ciertos mercados, ¿verdad? Y hay personas, y sobre todo más brujos, más brujos que brujas. Sí hay brujas, sí hay, pero ya últimamente se acabaron, ¿no? Porque ese fue el trabajo que fuimos a hacer allá. Y llegué y seguí trabajando. Quedan algunas que no se les ha quitado el poder, A propósito, yo soy el que se la está dejando ahí. Porque van a pagar karma por eso. Van a pagar karma. De hecho, todos los brujos y brujas de hace 432 años, que fue la última quema que hubo en Brujas, en Bruges, en Bruselas, Bélgica. Ahí fue la última quema de brujas. ¿Verdad? Hace 432 años terminó. Entonces, pero claro, pues ustedes saben, unos 700 años de Inquisición. Incluso después de 432 años, o sea, hace 432 años,
se vino la Inquisición a México. ¿Sí sabían eso, no? Que la Inquisición se vino a México. Incluso aquí en Monterrey, aquí en la Plaza Mayor, ahí se quemaron a 20 brujas. ¿Cuál es la Plaza Mayor? Ahorita sí, ¿verdad? No, es una de las primeras, ¿no? Pero hay una Plaza Mayor, se desapareció, ¿eh? Se desapareció la Plaza Mayor. Y estaba, para los historiadores, porque esa información no la tienen, donde está el obelisco. Esa fue la Plaza Mayor. Antes incluso de la conquista. Antes de la conquista, ya había pobladores aquí, que son los indígenas que vivieron antes de que llegaran los españoles aquí. Ya había pobladores, muy pocos, pero ya había algunos pobladores. Claro, no construyeron el obelisco, pero sabían que ahí había un centro de energía muy importante, que es el centro de energía más importante que hay. Bueno, había, ya ahorita el centro de energía más importante está aquí, y ya lo saben por qué, luego lo comentamos. Pero ahí fue el centro de energía más importante que había en lo que es hasta ahora el área metropolitana de Monterrey. Canto, que fue el primero que llegó aquí a colonizar, antes que Carvajal y de la Cueva y que Diego de Montemayor. Primero fue Canto. Y eso poco lo conocen, pocos saben esa historia. Y él fue el que dijo, aquí está un centro de energía muy importante y se va a hacer un monumento. Bueno, pues él usó algo ahí o le decía algo de egocentrismo. Estaba un monumento de él ahí, ¿verdad? Pues una base de piedra, ¿no? Y no era propiamente un busto a su imagen, pero ahí le hicieron algo de forma, ¿no? Ahí le dieron más o menos la forma. Parece que se parece a Canto. Si lo ven de Canto, sí. Si lo ven de frente, no, ¿verdad? Porque de Canto es más difícil sacarle el parecido. Aunque hay unos, ¿no? Los muy narigones. Esos se destacan y se diferencian muy rápidamente y se les ubica en el parecido que tienen en su forma de frente, ¿no? Bueno, eso fue un pequeño ahí detalle de yo soy el que soy. Bueno, entonces miren, este centro energético que decimos es el obelisco, me dice, yo no sé si sea en realidad, y habría que ir a investigar, tiene una pequeña fisura que yo creo que hay que verla con lupa. Dice, necesitan llevarse una lupa para que la vean. Hay una pequeña fisura que ahora con el temblor que hubo, otra vez si seguimos sin exactamente el día, como el 10 de septiembre, algo así. Y yo no he tenido la precaución de siquiera checarlo. ¿Alguien ha tenido la precaución de checar cuándo fue el temblor? Yo chequé, pero decía que 28 de agosto. Ah, Chihuahua. No, Fue como el 7 No. de septiembre, según yo. ¿El qué? El 7 de septiembre. El 28 de agosto todavía ni nos íbamos nosotros al viaje. El 8 de septiembre cumpleaños mi hermano. Y yo me acuerdo que fue al día siguiente. Entonces, ¿es el 9 o El 9, el 8 o el 9. ¿Dónde leíste eso? Lo chequé en internet. Es que hay ya hubo otro Es antes. que ustedes se fueron a finales de julio. Sí, el 30. Ajá. Entonces en agosto ya estaban aquí. El 15 de agosto o 16 de agosto ya estábamos aquí. No, sí, de agosto exactamente. Sí, entonces a finales de agosto se marca que hubo uno aquí en Hubo Monterrey. uno, fue el primero, pero el fuerte fue el 9 o el 10. Ok. Entonces hubo otro movimiento ahí telúrico. Sí, antes. Despuésito que llegamos, nosotros después del día 15, ¿verdad? Fue más, Ok. pero el que llegó hasta por allá de Bustamante y todo eso, Sí. fue el 8 o el 9. Exactamente. Es que les comenté que precisamente cuando llegamos, que ya habíamos hecho el trabajo allá en Bruges, hicimos el trabajo nosotros,
en Brujas, en Bruselas, Bélgica. Hicimos un ritual pues muy poderoso en realidad, para poder desmantelar a las brujas, que el 72% está aquí en Monterrey. Pero no me refiero a las brujas actuales, me refiero a las brujas de aquel tiempo. Que lo que sucedió es que en aquel momento, cuando trabajamos allá, en ese ritual, también debe haber, no me he dicho yo soy el que soy, esto con esa información que me dicen que hubo antes un temblor, pudo haber sido porque desde que se trabajó ya hubo ahí una desmantelación de todas las esferas de poder. Estamos sin salirnos del tema, ahorita hablamos del poder que tienen los seres humanos. Entonces, ese poder que tienen los seres humanos se refiere que hay un poder en cada ser humano, un poder inherente, ¿verdad? Intrínseco. Ahí está ese poder. Todo ser humano, pero se les añadió un poder más a los dioses y a las diosas. A los 1000 y 1000, ¿verdad? Que ya comenté que corresponden al chakra de los 1000 pétalos, es decir, que el chakra de los 1000 pétalos que está aquí, que es el chakra espiritual, que corresponde al chakra espiritual de la tierra, que el chakra espiritual de la tierra, el séptimo, está aquí, en esta área, en Monterrey, y toda su área metropolitana. Y el epicentro está aquí donde estamos, ahí está el epicentro. Entonces, esa correspondencia del chakra de 1000 pétalos, el séptimo chakra, en el ser humano corresponde al de la tierra. Y 1000 pétalos se refiere a 1000 centros de energía. Entonces, en el área metropolitana de Monterrey existen 1000 centros de energía. Y cada centro de energía corresponde a una de las 1000 diosas y uno de los 1000 dioses. Es decir, que cada centro de energía tiene la dualidad, ¿verdad? La polaridad, el yin y el yang, si lo queremos llamar así. Cada centro de energía, que son 1000. La mayoría de los 1000 está aquí, la mayoría. Existen algunos otros centros de energía, pero que no forman parte de los 1000. Hay otras, como que vertientes. Por ejemplo, en Cancún, ¿verdad? En Quintana Roo. Ese es un gran centro de energía. Un gran centro de energía que está propiamente en lo que es, podemos decir, la cola de la República Mexicana. Y en el ángulo superior, que sería Chihuahua, existe otra vertiente mayúscula, muy grande. Entonces tenemos dos polos. El polo de polaridad negativa que está en Quintana Roo y el de polaridad positiva que está en Chihuahua. Y aquí entonces está, ahora sí, los 1000 pétalos, ¿verdad? Para que se configure, no es exactamente un diagonal, si tomamos a Chihuahua es llegar aquí, a lo que sería Nuevo León y luego bajar, ¿verdad? Entonces hace como una especie de ángulo. Bueno, ahí se configura la fuerza de la Trinidad. Ahí se configura la fuerza de la Trinidad, en realidad. Y entonces el obelisco en aquel tiempo fue, vamos a llamarle, conocido porque él era una persona con una gran sensibilidad. O sea, Canto tenía mucha sensibilidad y podía captar la energía telúrica, la energía de las personas y demás. Así como yo capto la energía, él la podía captar. Y entonces determinó que ese era el centro. Y en realidad, por eso ahora, después, ya con un alcalde de lo que sería San Luisito, ¿verdad? Antes que Monterrey, pues digo, pues aquí pusieron esto, yo creo que es por algo, no supo exactamente qué,
y vamos a hacer el obelisco. Y me dice, yo soy el que sé que se fisuró con ese temblor que hubo. ¿Y por qué? Porque aquí en este centro, que es el centro más importante de energía, de aquí hacia el obelisco son 16 kilómetros, que yo soy el que soy, trazó una línea con las esferas de poder que empezaron a soltar los brujos y las brujas que estaban aquí. Que están, no, pero ya no son brujas ni brujos, ¿verdad? Ni tienen el poder, porque ya lo soltaron, la gran mayoría lo soltó. Entonces, como estaban desbalagadas, yo soy el que soy, las alineó así, directamente de aquí hasta el obelisco. Y en el momento que hubo la alineación del Sol, la Luna, la Tierra y otros 13 cuerpos celestes hasta el centro del macrouniverso. Fíjense, estamos hablando del centro del macrouniverso, que es una distancia inconcebible, lejísimos. Sin embargo, yo soy el que soy, lo maneja como si estuviera viendo aquí el modelo, aquí lo maneja él. Entonces, vio el alineamiento de los planetas. Y en ese momento yo estaba trabajando espiritualmente, como yo he seguido trabajando desde que antes de que me fuera para que nos fuéramos para allá, y llegamos y sigo trabajando espiritualmente, ¿no? Y entonces estaba yo recostado, trabajando ahí, repitiendo algunos mantras. Y me dijo, Carlos, esto ya lo comenté en una información anterior, brevemente. Me dijo, Carlos, visualiza la alineación que se está dando en la Tierra, la Luna, el Sol y los otros 13 cuerpos celestes hasta el centro del macrouniverso. En el momento que lo visualicé, sucedió ese temblor. Pero ya le dije que propiamente no fue un temblor. Fue la implosión que sucedió porque las esferas que soltaron los brujos y las brujas y algunas personas que aunque no fueron brujos y brujas tenían poder, lo soltaron, pero yo soy el que soy, los alineó, todas las esferas haciendo columnas, y las hizo explotar hacia abajo. Las hizo explotar. Fue una implosión que llegó hasta el magma terrestre. Hasta allá llegó, Hasta allá llegó. Y hay partes en el subsuelo que se abrió, pero enormemente. Porque en el momento que hizo la implosión, en esa falla, que ya había mencionado que va desde Cadereyta hasta Bustamante, hay una falla ahí, donde bajó, le pegó a la falla. Tocó la falla, hizo un removimiento ahí. Entonces se sintió, se cimbró. Afortunadamente, pues no hubo daños ni a inmuebles, a construcciones, ni a personas, afortunadamente, porque yo soy el que soy, se cuidó que la implosión fuera solamente, obviamente, implosión hacia abajo, que no subiera. Si sube, pues se abre la tierra, en realidad. Y me dice, hay partes, siguiendo una línea, de aquí hasta el obelisco, que se abrió 1 centímetro. Y el obelisco hay que verlo con lupa, ¿no? Pero tiene unas pequeñas fisuras, que es bueno que la consideren los del ayuntamiento, que le busquen, para que si le hallan ahí, pues que lo tumben y que hagan otro. Digo, para que no haya riesgos, ¿no? Entonces la información que doy para pues las autoridades, ¿no? Porque digo, pues yo no he ido, a ver si acaso sucedió algo, se ve algo ahí, pero me dice que hay pequeñas fisuras que, como están desde la base, pues le dan una inestabilidad, por lo tanto, pues hay riesgo, ¿no? Entonces, para que lo tomen y hagan uno más majestuoso, porque el centro se reforzó, hay muchísima energía ahí, muchísima energía altamente espiritual, porque es el otro polo, de aquí, allá es el otro polo, aquí es el polo positivo y allá es el polo negativo, ¿verdad? Entonces, pues los que están aquí están recibiendo una energía muy importante, ¿no? Que ya mencionamos también en otro momento que pues existe una gran antena parabólica de 18 kilómetros de diámetro
para mandar información a todo el macrouniverso, ¿verdad? Entonces, es la información de yo soy que soy y otras cosas más que se están enviando, ¿no? Bueno, entonces esto fue la información. Ya tenemos una hora propiamente, que es la información que yo soy que soy quiso darles en esta oportunidad, y va a seguir hablando entonces de salud, ¿verdad? No se metió un poquito a profundidad, esperemos que en otro, pues acerca de esa descripción, vamos a llamarle ya anatómica, energética, de lo que configura la dura madre y la madre dura con el cerebro, que tiene que ver con, pues, vamos a llamarle el cráneo y demás. Entonces va a estar muy interesante. A ver si para la próxima continuamos con esto. Muy bien, bueno, pues les agradezco.